lo que vamos a platicar, el tema de hoy, vamos a ver un poco de epidemiología y cuál es el contexto de la hipertensión en el mundo y en México. El contenido de las nuevas guías de la International Society of Hypertension, o ISH, que salieron ahorita en 2020, opciones terapéuticas y conclusiones. Vemos acá en esta diapositiva que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Acá vemos cómo por mucho la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Esto fue publicado en Lancet, es un estudio de la carga de las enfermedades en el mundo, y vemos que en segundo lugar están los cánceres. Ahora, de la enfermedad cardiovascular, el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular sigue siendo la hipertensión arterial sistémica. Ajá. Entonces, aquí vemos una tabla en la que se desglosan por factores de riesgo cuáles son las principales causas de mortalidad. Y vemos hasta arriba, en todo el mundo, a la hipertensión arterial sistémica. Entonces, no debemos de olvidar que es un principal factor de riesgo cardiovascular y que de hecho por eso le dicen el apodo del asesino silencioso. O sea, porque muchas veces no le da síntomas a los pacientes, pero está mermando su salud y le está provocando una gran carga de enfermedad. Ahora en México vemos acá cómo también las enfermedades del corazón, y que está ligado con la hipertensión, son las principales causas de muerte tanto en hombres como en mujeres, según el INEGI en el 2019. O sea, en primer lugar están las enfermedades del corazón y en segundo lugar la diabetes mellitus. Y no hay que olvidar que también, o sea, la diabetes mellitus va acompañada de síndrome metabólico y de hipertensión. Y también vemos acá las enfermedades cerebrovasculares, que también van ligadas con la hipertensión. Ahora, las siguientes dos gráficas que les voy a presentar nos van a dar una idea de cuándo es cuando empieza la mortalidad de enfermedad cardiovascular según el grado de hipertensión. En esta primera gráfica del New England se ve en el eje de las X la presión arterial sistólica. Bueno. Y en el eje de las Y, Dime, Juan. la mortalidad cardiovascular. Ajá. Entonces, vemos acá cómo en distintas partes del mundo, pero bueno, enfocémonos en Estados Unidos, el norte de Europa, que es donde se llevan generalmente las mejores estadísticas. Vemos cómo a partir de 125, así como en promedio, de presión arterial sistólica, se va aumentando pues exponencialmente la mortalidad cardiovascular. Ajá. También acá, en esta otra gráfica que se divide la edad también, o sea, de 50 a 59 años están en esta línea, de 60, de 70 y más de 80 años. Y en el eje de las X vemos a la presión arterial sistólica. Ajá. Y vemos cómo a partir de 120 ya se va aumentando la mortalidad por enfermedad vascular cerebral, ajá, o por un EBC, a lo largo de los años. Y ya vemos, por ejemplo, si tenemos un paciente de 160 de sistólica y ya tiene más de 80 años, pues sí, ya su riesgo es bastante elevado de presentar un EBC. Ajá. Entonces es un continuo el riesgo cardiovascular y el riesgo de EBC con la presión arterial. Ajá. Ahora, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, pues la hipertensión arterial, en 1978, por ejemplo, la OMS la definía como una presión arterial sistólica más de 160 y una presión arterial diastólica más de 95. Ajá. Esto cuando pues no se tenía idea de que poco a poco iba dañando al cuerpo tener una presión arterial pues más alta, ¿no? Ya para 2017 viene una de las definiciones actuales, que es del Colegio Americano de Cardiólogos y la Asociación Americana de Corazón,
que sugieren que ya el diagnóstico se haga cuando la presión sistólica esté más de 130 y la presión diastólica más de 80. Entonces, si nos fijamos, esto ha cambiado pues en pocos años, o sea, ya en pocos años se ha vuelto más estricto el criterio para definir hipertensión arterial. Esto mismo ha pasado con la glucosa, o sea, antes definían diabetes con una glucosa más de 160, más de 150, y ya ahora se está definiendo con una glucosa más de 126. Ajá. En las nuevas guías, esta de la Asociación Internacional de Hipertensión, lo definen como una presión arterial mayor a 140 de sistólica o más de 90 la diastólica. Aunque desde mi punto de vista sería mejor definirlo con un punto de corte más estricto, porque ya vimos que, o sea, las gráficas anteriores, que a partir de 125 de presión arterial sistólica ya se está aumentando nuestro riesgo. ¿Para qué dejar a los pacientes sin tratamiento cuando ya se está aumentando su riesgo, no? Vemos acá las distintas clasificaciones que hay. O sea, vemos acá el JNS7 que nos define también la prehipertensión con una presión sistólica de entre 120 y 139 y una diastólica de 80 a 89. Las guías europeas no manejan el término prehipertensión, manejan el término presión normal alta. Ajá, presión normal alta. Y la dividen la presión en 3 estadios, mientras que el JNS7 o el americano nada más 2 estadios. Y hay también otra definición de presión arterial elevada. O sea, la presión arterial elevada, prehipertensión o normal alta son los términos con los que se manejan las distintas guías. En México tenemos también unas guías de práctica clínica que definen a la hipertensión como una presión arterial más de 140-90. Esto de acuerdo a las guías europeas y a las guías estas internacionales, ¿no? Aunque repito, desde mi punto de vista deberíamos de definir la hipertensión desde un punto de vista más estricto, o sea, con menores niveles de presión. Ahora, estas guías que salieron publicadas este año, en el 2020, definen a la presión normal como menos de 130 y menos de 85, una presión elevada o lo que consideramos como prehipertensión de 130 a 139, la sistólica y la diastólica 85-89, hipertensión grado 1 de 140 a 159, con 90 o 99 de diastólica, y la hipertensión grado 2 como más de 160 de sistólica y o más de 100 de diastólica. Vemos acá que también estas guías nos traen un nuevo concepto de definición de hipertensión con el MAPA. El MAPA en inglés se dice ABPM o Ambulatory Blood Pressure Measurement, ¿no? Que es el monitor continuo de presión arterial ambulatoria. Ajá. Esto está interesante y desde mi punto de vista también es bueno que se introduzca al MAPA ya no como investigación, sino que ya como diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. Esto nos va a ir obligando cada vez a hacer más monitores ambulatorios de la presión arterial continua de 24 horas. Y en estas guías se define la hipertensión como un promedio de presión arterial de 24 horas de más de 130 de sistólica y o más de 80 en el promedio de 24 horas. O si dividimos al MAPA en la presión arterial de día o la presión arterial de noche, en el día si tenemos más de 135 y más de 85, o en la noche está todavía más estricto. Si en la noche nuestra presión está más de 120 de sistólica promedio o más de 70 diastólica promedio, hacemos el diagnóstico también de hipertensión. Esto porque alguien normal que está sano tiende a bajar su presión arterial en la noche, que se llama el fenómeno de dipping, y cuando no nos baja la presión en la noche o un fenómeno de no dipping,
se asocia también a riesgo cardiovascular y complicaciones como si uno tuviera hipertensión. Entonces también por eso se definen estas nuevas guías el promedio de ambulatorio de presión en la noche, más de 120/70 como hipertensión. Ahora es súper importante saber bien la técnica de tomar la presión arterial, que o sea, muchas veces sí lo sabemos, pero por tantas prisas y tantos pacientes y que nos preguntan tantas cosas los pacientes, o sea, no solo tienen hipertensión, tienen más cosas, o sea, no lo hacemos correctamente, pero idealmente debemos de tener al paciente sentado con la espalda recargada y los dos pies en el piso apoyados sin cruzar los pies. El brazo tiene que estar apoyado en una mesa y el baumanómetro tiene que estar a la altura del corazón. El paciente no debe haber fumado ni tomado café ni hacer ejercicio 30 minutos antes de checarse la presión, con la vejiga vacía y estar relajado 3 a 5 minutos. Debemos de tomar la presión 3 veces, o sea, 3 veces tomar la presión y hacer el promedio de las últimas 2 mediciones. Ajá. Entonces, esa es la técnica correcta y aparte el mango del baumanómetro debe de cubrir 75 al 100% de la circunferencia del brazo. O sea, tenemos que usar la talla adecuada también. Entonces, después de cuántas mediciones recomiendan estas nuevas guías hacer el diagnóstico, si al paciente le tomamos una presión sistólica más de 180 o una diastólica más de 110, pero ya vemos que tiene enfermedad cardiovascular establecida, o sea, por ejemplo, estenosis carotidia, un infarto previo, un AVC previo, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal con depuración de menos de 60, que es un equivalente cardiovascular, albuminuria, diabetes, dislipidemia, ya, o sea, con eso ya hacemos el diagnóstico, ya no es necesario estarle repitiendo la presión arterial, o sea, ya en ese momento le decimos al paciente que tiene hipertensión arterial sistémica y hay que darle, por supuesto, tratamiento para ella. Si la presión está más de 140 de sistólica y o la diastólica más de 90, sí podríamos esperarnos y si se repite estas mediciones de presión alta 2 o 3 veces, separadas un mes, ya hacemos el diagnóstico. O también cuando le mandamos a hacer el mapa, que es el monitor continuo de presión arterial ambulatoria, y ya sale alta la presión en el mapa, con los criterios que habíamos dicho antes, ya ahí establecer el diagnóstico de hipertensión. Ahora, hay dos formas de hacer el monitor de presión arterial en casa. Una es con el mapa, que es el monitor continuo de presión arterial de 24 horas o mapa, o ABPM en inglés. Y la otra es decirle al paciente que él se cheque su propia presión en casa. Entonces, el mapa tiene que ser durante 24 horas y hay que configurar el aparato para que le cheque la presión al paciente en intervalos de 15 minutos en el día y en intervalos de 30 minutos en la noche, para que así podamos obtener 20 mediciones en el día y al menos 7 mediciones durante la noche. Ahora, cuando el paciente le decimos que se cheque su presión, la forma correcta de indicarle al paciente que él solo se cheque su presión es que se cheque de 3 a 7 días en total, 2 veces por día, en la mañana antes de tomar cualquier medicamento y en la tarde. Y hacerse 2 mediciones en cada ocasión, o sea, 2 en la mañana y 2 en la tarde y que las anote para que las traiga a consulta y podamos ver cómo está su presión en casa. También debemos hacer desde la primera visita un interrogatorio dirigido, sobre todo, por ejemplo, en México, criterios de síndrome metabólico, el sobrepeso, preguntarles si no roncan, si no amanecen cansados y si no les duele la cabeza al despertar, para detectar a tiempo la apnea obstructiva del sueño que se asocia a hipertensión. Y de estudios de laboratorio, medir electrolitos como sodio y potasio, la creatinina para ver la depuración renal, y sodio y potasio para detectar el hiperaldosteronismo, que se ha visto que hasta el 10% de los pacientes con hipertensión se acompañan de hiperaldosteronismo. Un perfil de lípidos para descartar comorbilidades y riesgo cardiovascular, la glucosa, el examen de orina con albuminuria,
Si vemos datos de síndrome de Cushing, pues sí, pedir el cortisol y el electrocardiograma de 12 derivaciones. También debemos estar conscientes de que la hipertensión no va sola, o sea, la hipertensión muchas veces va acompañada de otros factores de riesgo cardiovascular, más en México. O sea, en México, 70% de nuestros pacientes tienen sobrepeso y obesidad, y en sí mismo, pues el sobrepeso y obesidad son factores de riesgo, más la hipertensión. La diabetes, que en México es una epidemia, o sea, hasta 14% de nuestros pacientes tienen diabetes. Colesterol LDL y triglicéridos elevados, y la hiperuricemia, que ya se considera un nuevo factor de riesgo cardiovascular y de mortalidad. Ajá. No olvidarnos también de la hiperuricemia. Ahora, en la situación en Latinoamérica, en cuanto a cuáles son los factores de riesgo para un primer infarto agudo del miocardio, vemos que en Latinoamérica el sobrepeso obesidad estimado con la relación cintura-cadera ocupa un 48% de los pacientes. Ajá. Vemos también la relación ApoB, ApoA1, o sea, que nos habla de dislipidemia, 40%, el tabaquismo y la hipertensión arterial son comorbilidades muy frecuentes en Latinoamérica. Ajá. Ahora es súper, súper importante que evaluemos al paciente con hipertensión en conjunto con sus otros riesgos cardiovasculares. Ajá. O sea, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene diabetes y tiene una hipertensión de 136, ya se considera de alto riesgo cardiovascular y hay que darle tratamiento. Ajá. O, por ejemplo, un paciente que tiene una depuración de menos de 60 y tiene una presión nuevamente diastólica de 87, ya es de alto riesgo cardiovascular y hay que darle tratamiento. Ajá. Sí, es raro que encontremos a un paciente que no tenga otros factores de riesgo, y ahí las guías inclusive, o sea, sugieren que demos tratamiento hasta con sistemas de 160, pero es raro que encontremos esto. O sea, casi todos en México vamos a caer en los grupos de alto riesgo cardiovascular, porque tienen casi todos nuestros pacientes síndrome metabólico, comorbilidades, entonces habría que darles tratamiento desde un inicio. Ahora, también es importante evaluar qué medicamentos pueden interferir con la presión arterial. Los AINES generalmente nos llegan a subir la presión arterial 3 a 5 milímetros y van a interferir con el efecto de los ARAs y los beta bloqueadores. Anticonceptivos orales llegan a subir cuando estamos dando de más de 50 microgramos de estrógenos o 1 a 4 de progestágeno, llegan a subir la presión arterial de 6 a 10 milímetros de mercurio. Y los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, como venlafaxina, desvenlafaxina, llegan a subir también la presión, no tanto, o sea, nada más 2 a 4 milímetros de mercurio. Ajá. Entonces, tratar de suspenderlo, pero si no es posible, tenemos que alcanzar las metas de presión, aunque el paciente los esté tomando. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la hipertensión arterial? Es como la diabetes, o sea, hay que modificar el estilo de vida, que es lo más difícil de hacer, o sea, es lo más difícil que hagan nuestros pacientes, más el tratamiento farmacológico cuando esté indicado, y súper importante el apego al tratamiento. Ajá. El apego al tratamiento se ha visto que hace que no funcione hasta en el 80% de los pacientes el tratamiento de la hipertensión. Entonces, realmente sí hay que insistir mucho en cada consulta en el apego al tratamiento. Ajá. Esto nos va a llegar a un control subóptimo en hasta el 80% de los pacientes. Vamos a ver más adelante cuáles son las modificaciones al estilo de vida. Pero bueno, ¿cuál es la situación en cuanto al tratamiento y diagnóstico de la presión en Latinoamérica y en México? Si nos fijamos acá en México, solamente el 50% de nuestros pacientes conoce o sabe o se acuerda que tiene hipertensión arterial. O sea, o a lo mejor ya le dijeron y le vale, y, o sea, dice él, no, pues no tengo nada. O sea, solamente 52% de los pacientes tienen conocimiento de su enfermedad. En tratamiento de los que tienen conocimiento, solamente están en tratamiento 23% de nuestros pacientes,
y bien controlados con hipertensión arterial únicamente 8% de nuestros pacientes. Entonces, esto es realmente alarmante y hay que hacer conciencia tanto nosotros mismos de no olvidar a la hipertensión, que es el principal factor de riesgo cardiovascular, y a nuestros pacientes también, de decirles que es el asesino silencioso, que si no lo controlan y no lo tratan bien, les va a traer consecuencias. Les va a traer infartos cardíacos, enfermedad vascular cerebral, retinopatía hipertensiva, nefropatía, etcétera. ¿Cuáles son entonces las modificaciones del estilo de vida? Pues igual que la diabetes, dieta y ejercicio. En cuanto a la hipertensión, se recomienda una dieta mediterránea, dieta DASH, alta en potasio, alta en nueces. Bajar de peso, porque, o sea, si sabemos que en México hay 70% de sobrepeso y obesidad, y el bajar de peso nos va a ayudar a controlar la presión, dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol, una copita yo les digo a mis pacientes máximo, y si se puede, pues mejor no. Hacer ejercicio. Yo les digo a mis pacientes que hagan 30 minutos de ejercicio diario, porque pues ya sabemos que nunca van a hacer ejercicio diario. Entonces ya con eso harán 2, 3 veces por semana, que es lo recomendado. Pero sí, mejor yo les digo diario. Más vale que sobre y no que falte en este aspecto. Relajación, meditación, oración también puede ayudar. Y bueno, suspender cosas como la cafeína, el chocolate, que también, y moderar el consumo de sal. Ajá. Esos son los cambios en el estilo de vida que son los más difíciles. ¿Cuáles son las consideraciones para el inicio del tratamiento farmacológico en hipertensión? Eh, Esto va a ir variando según el grado de riesgo. Ya habíamos visto que si la presión está más de 160 o más de 100 la diastólica, ya si independientemente del riesgo y de la edad, ya se inicia estilo de vida más tratamiento farmacológico. Si la presión está entre 140, 159 y, 100, y la diastólica 90, 99 y tiene factores de riesgo, o el paciente tiene entre 50 y 80 años, igual le toca lo mismo. Cambio de estilo de vida e iniciar tratamiento farmacológico. Únicamente en los pacientes que encontremos con hipertensión ligerita y que no tengan riesgo cardiovascular y que sean menores de 50 años, se podría empezar con cambios al estilo de vida. Ajá. Pero esto en México va a ser difícil encontrar un paciente así. Y también, o sea, desde mi punto de vista, que luego los pacientes aquí en México no vienen al doctor y todo, pues yo diría que mejor empecemos el tratamiento. Pero bueno, estos recuerden que son guías y no, o sea, las guías nunca van a ser más importantes que nuestro juicio clínico, o sea, y valorar lo mejor para nuestros pacientes. ¿Qué medicamentos recomiendan estas nuevas guías de hipertensión? O sea, recomiendan como tratamientos de primera elección a los IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o a los ARA2, que son antagonistas del receptor de angiotensina 2. A los bloqueadores de los canales de calcio y a los diuréticos tiacídicos. Ajá. Entonces, estos los resumen en A, que son los ARA o IECAS, C, que son los bloqueadores de canales de calcio, y D, que son los diuréticos tiacídicos. Entonces, vemos que cuando ya vamos a empezar con tratamiento farmacológico, se recomienda también como en la diabetes. En la diabetes ya también las guías americanas de endocrinólogos recomiendan empezar con la diabetes con terapia dual desde el principio. Entonces acá recomiendan también empezar con una combinación. Ajá. Una combinación primero a dosis bajas, ya sea de ARA2 o IECA más el calcio antagonista. Escalar la dosis cuando no se controlan. Y si no se controlan con ARA2, IECA o calcio antagonista, agregar el diurético tiacídico. Ajá. Si no funciona el paciente o no mejora la presión con ARA2 o IECA, calcio antagonista y diurético, le agregamos la espironolactona y consideremos una hipertensión secundaria, o sea, como hiperaldosteronismo, problemas tiroideos, hiperparatiroidismo, Cushing, estenosis de la arteria renal, coartación de la aorta, etcétera, etcétera. Son todas las causas secundarias. También nos recomiendan que usemos los beta bloqueadores cuando el paciente tenga insuficiencia cardíaca
angina de pecho, postinfarto o en mujeres embarazadas o con deseo de embarazarse. Entonces, en la elección del medicamento para la presión, debemos usar un medicamento que tenga evidencia de reducir el riesgo cardiovascular, que sea de preferencia una sola dosis que mantenga el control de la presión en 24 horas. Entonces, por ejemplo, el captopril necesitamos 3 dosis para mantener el control. Entonces, si es muy latoso estar tomando la medicina 3 veces al día, cada 8 horas y luego el paciente se le olvida. O sea, es buena medicina el captopril, pero se tiene que administrar a fuerza 3 veces al día. O el enalapril se tiene que administrar 2 veces al día, porque la vida media del enalapril son 2 veces. O sea, podríamos usar yecas que tengan un mejor perfil de acción como el lisinopril, el pirindopril, ajá, o los ARA2 como telmisartán, losartán, candesartán, etcétera, ¿no? También tenemos que fijarnos en el costo, o sea, sobre todo aquí en México es súper importante el costo, que sea accesible y una relación costo-beneficio adecuado, que sea tolerable, pocos efectos secundarios. Desde mi punto de vista, los YECAs no los uso tanto porque 30% de los pacientes que usan YECA les va a dar tos seca. Y que haya evidencia de su uso en la población que lo vayamos a usar, en este caso Latinoamérica, México, ¿no? Ahora, también es importante, esta tabla es de las guías europeas de 2018. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de los fármacos? En cuanto a los diuréticos, la contraindicación absoluta es gota. Ajá. Y contraindicaciones relativas son síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, etcétera, porque no tienen tan buen perfil metabólico, pero, o sea, desde el punto de vista práctico es mucho mayor el beneficio en bajar la presión arterial que con lo que descontrolan un poquito el síndrome metabólico. Los bloqueadores beta están contraindicados en asma, en bloqueos cardíacos o en bradicardias. Ajá. El verapamil o diltiazem también está contraindicado en bloqueos, ajá, bradicardia o cuando hay una insuficiencia cardíaca con fiebre de menos del 40%. Los YECAs están contraindicados cuando hay angioedema previo, estenosis de la arteria renal bilateral, hiperpotasemia y el embarazo, lógicamente, al igual que los ARA2, embarazo, hiperpotasemia y estenosis de arteria renal bilateral. Las demás son contraindicaciones, entonces, relativas. Ajá. También de las guías europeas, estas son un poquito más antiguas, las guías europeas 2018, que las que estábamos revisando ahorita. Y, por ejemplo, acá las guías europeas quiero llamarles la atención que el tratamiento inicial sería YECA o ARA2, más un bloqueador de canal de calcio o un diurético. O sea, estas guías sí recomiendan la combinación de ARA2 y diurético de un inicio. Ajá. Las guías estas 2020 recomendaban el ARA2 más beta bloqueador. Ajá. Y ya en tercer lugar al diurético. Y ya después la combinación triple y nuevamente añadir la espironolactona. Y acá nos sugieren también usar, por ejemplo, bloqueador alfa como prazosim, terazosim, bloqueador beta, ¿no? Y nuevamente el beta bloqueador si el paciente ya tuvo insuficiencia cardíaca, angina, infarto, fibrilación auricular o mujeres en deseo de embarazo. Ahora, esas son las guías, pero muchos autores en varias partes del mundo recomiendan también usar de un inicio los diuréticos tiacídicos para el tratamiento de primera línea de hipertensión. ¿Esto por qué? Pues por el costo, o sea, son medicamentos que no son caros, son bastante potentes y su perfil de seguridad es muy bueno. Entonces, los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida o la clortalidona son medicamentos que nos van a lograr un buen control de la presión arterial, tienen buen perfil de seguridad y el menor precio. Ajá. También cuando los usamos a dosis bajas. Esto, por ejemplo, se sugiere en las guías Cochrane o en la revisión Cochrane como la primera línea de tratamiento para la hipertensión, los diuréticos tiacídicos. Ahora, también se cumple el criterio que tienen un buen perfil de eficacia, o sea, tienen eficacia en desenlaces duros. Los diuréticos, como primera línea, se ha visto que reducen hasta un 11% el riesgo de muerte con un RR de 0.89, el riesgo de infartos, enfermedad cardiovascular 30% y el riesgo de AVC nos disminuye 32% el riesgo.
los diuréticos tiacídicos de primera línea. Ahora, en cuanto a la hipertensión, hay múltiples ensayos clínicos aleatorizados comparados con placebo, en los que se ha visto combinaciones de distintos fármacos, inclusive, ¿eh? O sea, por ejemplo, tenemos las combinaciones de IECA con diurético. Hay 3 ensayos clínicos que lo comparan con placebo. Y de esto se ha visto una disminución desde el menos 9% hasta el 34% de disminución del riesgo cardiovascular. Combinación de ARA2 y diurético como telmisartán y hidroclorotiazida, se ha demostrado una disminución de menos de 28% del riesgo de cardiovascular. También hay ensayos clínicos aleatorizados con placebo de beta bloqueadores más diurético en la misma pastilla, y como el ensayo clínico FEVER, que nos da un menos 27% de riesgo. Combinaciones de IECAS con beta bloqueador, con bloqueadores del canales de calcio, hasta 37% de disminución. Bloqueadores beta con diurético, que también a mí se me haría buena combinación, hasta 40% de disminución del riesgo cardiovascular. Y lo que sí se ha visto es que cuando combinamos, por ejemplo, IECA más ARA2, más esto, o sea, que bloqueas todo el sistema renina-angiotensina, esto ya está demostrado que aumenta el riesgo de insuficiencia renal y de hiperpotasemia. Entonces, estas combinaciones no serían tan buenas. Ajá. Las demás combinaciones sí están demostradas que tengan un buen beneficio. Y hay formulaciones en la práctica clínica cotidiana que vienen con ARA2 y diurético o canal de calcio más diurético, ¿no? Hay también bloqueadores beta y diurético, ajá, como el atenolol con hidroclorotiazida, también hay. Ajá. Vemos acá cómo también hay ensayos clínicos que comparan las combinaciones, pero con un comparador que no es placebo. O sea, hay también varios estudios que comparan con algo que no es placebo, o sea, con un comparador activo distinto. Esta, pues se las vamos a pasar, digo, no vamos a ir revisando estudio por estudio de esta gráfica, nada más para tenerla en mente, ¿no? Ahora, por ejemplo, de combinaciones de calcio antagonista con diuréticos, se han reportado metaanálisis en que se disminuye hasta un 17% el riesgo de infartos cardíacos, un 23% el riesgo de EBC y una disminución del 11% en la mortalidad con el uso de estas combinaciones. Ahora, ¿hasta cuánto vamos a llevar a los pacientes que siempre nos preguntan, doctor, ¿cuánto es lo que tengo que tener de presión arterial? Si el paciente, bueno, la meta es tener una reducción de 20 milímetros de mercurio de presión sistólica y 10 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica, pero siempre que esté debajo de 140/90. Ajá. A los menores de 65 años, estas guías de la Asociación Internacional de Hipertensión, publicadas en 2020, recomiendan llevarlos a los menores de 65 años una presión menor a 130/80 y a los mayores de 65 años una presión menor a 140/90. Ahora, también hay otras guías. Las guías europeas, que la última actualización fue en 2018, y la American Heart, del American College 2017, que es el JNC8, recomiendan estas metas. Las del JNC8 o las American Heart 2017 recomiendan tener una presión menor a 130/80, o sea, está fácil. Ajá. Las guías europeas sí son más minuciosas en cuanto a la meta. En pacientes más de 65 años, de 130 a 140. Ajá. Si tiene diabetes cercano a 130, y si, o sea, si lo tolera el paciente, no se siente mal, 70-79 la diastólica, y eso también si el paciente tiene enfermedad arterial coronaria, y también si el paciente tiene enfermedad renal crónica o después de stroke. O sea, tratan de ser un poquito más estrictas, en las metas, las guías europeas. Y no hay que olvidarnos de nuestro juicio clínico. O sea, nuevamente estos son guías. Tratamiento de las comorbilidades. El colesterol LDL debe de reducirse de acuerdo al riesgo. Si el paciente ya tiene diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica o riesgo alto, hay que bajar
el LDL tenerlo entre 50 y 70. O sea que es mucho menos del 100 que antes estábamos acostumbrados. Entre 50 y 100 en pacientes con riesgo alto sin diabetes y menores de 115 pacientes con riesgo moderado. También tener bien controlada la glucosa menos de 126 en ayuno y la glucosilada menos de 7. Y estas guías ya mencionan acá como meta de tratamiento al ácido úrico. Ajá, el ácido úrico nos recomienda mantenerlo en menos de 6.5 si el paciente no tiene gota y menos de 6 si el paciente tiene gota. Esto hay que acordarnos bien porque muchas veces los laboratorios nos reportan que el ácido úrico normal es hasta 8 y el paciente ve que tiene 7 de ácido úrico y dice, pues estoy a todo dar. Ahora, en enfermedades específicas o nichos específicos de enfermedades, sabemos muy bien que si el paciente tiene enfermedad renal crónica con albuminuria, le demos un inicio ARA o IECA. En pacientes con VIH, tener cuidado con los bloqueadores del canales de calcio que pueden interferir con su tratamiento antirretroviral. Pacientes con EPOC, ARA más bloqueadores de canales de calcio y o diurético. Y pacientes con enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, IECAS y bloqueadores de canales de calcio. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con una hipertensión resistente a tratamiento? Esta la vamos a definir como una presión más de 140/90 cuando estamos usando 3 tratamientos a dosis óptimas máximas. Ajá. Muchos autores recomiendan que sea un diurético, o sea, una de estas 3 sea un diurético. Hay que descartar la pseudoresistencia, o sea, que el paciente tenga efecto de bata blanca, sustancias hipertensivas o que ya tenga también una hipertensión secundaria. Y en este caso hay que estudiar al paciente para ver qué le está provocando esta hipertensión. Y ya que se estudió, pues, o si no tiene dinero en ese momento, o así agregar espironolactona como cuarto fármaco, porque el hiperaldosteronismo primario acompaña al 10% de nuestros pacientes hipertensos. Ahora, ¿cuáles son entonces aquí las características de un paciente con hipertensión resistente, las causas secundarias y qué factores coadyuvantes tenemos? Entonces, generalmente los pacientes tienen edad avanzada, más de 75 años, obesidad, raza negra, que consuman excesivo sodio y tienen enfermedades concomitantes como diabetes, enfermedad vascular aterosclerótica, rigidez arterial. Las causas más comunes sería la primera, el hiperaldosteronismo primario. Ajá. En ese caso hay que pedir aldosterona renina. Enfermedad renovascular aterosclerótica, pues hay que pedir un Doppler de arteria renal o una angioresonancia renal. La apnea obstructiva del sueño, pedir la polisomnografía y la enfermedad renal crónica. Y ya vienen otras causas que ya no son tan comunes como feocromocitomas, displasia fibromuscular, coartación de la aorta, el Cushing y el hiperparatiroidismo primario, que se acompaña de hipercalcemia. Fármacos que ya hemos dicho como los anticonceptivos, descongestivos nasales, o sea, hay pacientes que están usando el descongestivo nasal todo el día y ese le sube la presión. Los AINES en pacientes trasplantados, la ciclosporina, eritropoyetina, esteroides hasta untados, algunos medicamentos para el cáncer y que el paciente está usando drogas como cocaína, anfetamina, mucha cafeína, la ingesta del Regaliz, que en México no usamos tanto Regaliz. Ahora, entonces esto lo tenemos que buscar y darle el tratamiento adecuado. Si ya tenemos un paciente que no se controla con espironolactona, es muy difícil su control, ahí desde mi punto de vista es cuando ya vienen las terapias mecánicas que se llaman o terapias asistidas, que la que está más en boga a nivel mundial es la denervación de las arteriolas renales. Ajá. O sea, lo que consiste esta terapia es que se mete un catéter a las arterias renales y se queman los nervios simpáticos de la arteria renal. Esto está en investigación todavía. Ya hay estudios que demuestran su eficacia y seguridad a corto y bueno, sobre todo su seguridad a largo plazo. Y también se demuestra su eficacia a corto plazo. O sea, hay pacientes que se ha dejado de tomar los 4 fármacos cuando se le hace este procedimiento. Se puede hacer con un catéter de multielectrodo, por ultrasonido o por infusión de alcohol.
Ajá. La denervación de las arterias renales. También se puede poner uno que es como un marcapaso, pero no es marcapaso, es un neuromodulador cardíaco, que lo que hace es que el corazón no presente taquicardia y no lata tan fuerte, eh, que está demostrada su eficacia y su seguridad a corto plazo nada más. También un como marcapaso que se coloca en la arteria carótida para, para decir, o sea, la arteria carótida que está alta la presión y que solito el cuerpo baje. Todavía no se sabe bien su seguridad a corto plazo y aunque sí es eficaz, ajá, o una terapia de amplificación del varorreflejo o ablación también, ablación del varorreceptor, ¿no? Entonces, estas terapias mecánicas todavía están en investigación. Yo las reservaría únicamente cuando el paciente no se controle con los 4 fármacos, o sea, ARA2, calcio antagonista, diurético y espironolactona, y porque son invasivas, costosas y todavía no hay seguridad a largo plazo, eficacia a largo plazo. Esa es una imagen de cómo se hace esta ablación por radiofrecuencia de denervación de las arteriolas renales en la hipertensión refractaria. Ajá, se mete un catéter a la arteria renal y aquí están los 4 electrodos, ¿ya vieron? Y se quema la arteriola, los nervios simpáticos de la arteria renal que van rodeando la arteria. Eh, ¿Esto por qué se hace? Porque se ha visto que la inervación simpática a nivel de riñón incrementa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementa la reabsorción de sodio a nivel tubular, pero únicamente lo reservaremos para hipertensión refractaria. Brevemente, porque no es el tema, ¿cuáles son los tratamientos para hipertensión de una emergencia hipertensiva, una urgencia hipertensiva, sobre todo emergencia hipertensiva? Tenemos al labetalol, al nicardipino, ajá, como tratamiento de primera elección para muchos, y la nitroglicerina cuando hay una enfermedad arterial coronaria, un infarto agudo del miocardio en ese momento. Para una disección aórtica, esmolol, nitroprusido, nitroglicerina, y eclampsia o severa o HELP, labetalol, nicardipino con sulfato de magnesio. Y bueno, en conclusión, no hay que olvidarnos de este factor de riesgo cardiovascular tan importante. La debemos de medir adecuadamente en el consultorio y desde mi punto de vista hay que pedir cada vez más el monitor ambulatorio de presión arterial o MAPA para diagnosticar a nuestros pacientes. Lo vamos a hacer cuando realizamos 2 a 3 mediciones aisladas de 140 a 90 o una medición más de 180 a 110. Ya en ese momento ya no es necesario estarlo confirmando. Una vez establecido el diagnóstico, una meta fácil de aprender sería 130-80 de presión arterial. Solamente a los pacientes que estén jóvenes, menos de 50 años, que no tengan ningún otro factor de riesgo cardiovascular, los podemos dejar sin medicamento. Para todos los demás, ya las nuevas guías sugieren terapia de combinación de un inicio, como los ARAs o IECAS en combinación con bloqueador de canal de calcio y o diurético tiacídico. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. No sé si haya tiempo para preguntas, comentarios o compartir también su experiencia, ¿no? En el manejo de la hipertensión de sus pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Una revisión bastante completa, sobre todo muy interesante el señalar precisamente que para poder diagnosticar y tratar bien a un paciente, lo primero que tenemos que hacer es checar bien la presión arterial, ¿no? Cosa que es frecuente que a veces minimicemos la importancia de la técnica y a veces, por ejemplo, pues le pedimos a cualquiera que esté ahí, oye, a ver, tú checa la presión, ¿no? Ni siquiera sabemos si lo sabe hacer bien. Recientemente se publicó un estudio en BMJ donde decía que solamente el 20% de los estudiantes que terminaban la carrera de medicina sabía tomar adecuadamente la presión arterial, ¿no? Y eso es realmente algo que nos debe de hacer pensar. Sí hay varias preguntas por aquí que vamos a ir leyendo. Dice...
Últimamente he visto a muchos pacientes que viajan a Estados Unidos y allá les suspenden el medicamento aludiendo que no son hipertensos. El tratamiento es para toda la vida. ¿Qué riesgo hay si se le suspende el tratamiento a los pacientes presentando una presión arterial normal? Eso es lo que yo también he visto mucho, ¿no? Que el paciente está normal de su presión con antihipertensivos y de repente llega alguien y dice, ah, no, quítele los medicamentos, ¿no? ¿Qué puede comentarnos al respecto? Sí, pues, o sea, hay que al paciente y, y lo que le llamamos ahora que está también de moda y en boga, que se llama empoderar a nuestro paciente. O sea, es súper importante que le demos todas las herramientas al paciente para que él sepa que, o sea, que está mal el que le suspendamos al paciente el medicamento cuando alguien se la toma normal. O sea, está normal, pero porque la está tomando la medicina. O sea, en ese momento no corre peligro agudo, pero a menos que tenga una crisis hipertensiva. O sea, si un paciente ya tuvo una crisis hipertensiva y alguien se lo suspende, ahí sí tiene peligro de presentar nuevamente una emergencia hipertensiva y por presentar un EBC o un infarto, ¿no? Pero bueno, en el común corriente, pues no, o sea, no va a ser tan común que el paciente presente una emergencia, pero sí empoderar al paciente para que él solito pues se defienda, o sea, que sepa que está bien controlado por su medicamento, pero sí no, que no se lo suspendan, o sea, que el paciente sepa que está bien controlado por su medicamento, ¿no? Sí, claro que sí. También preguntan sobre el tratamiento de elección de hipertensión en pacientes embarazadas. Sí, pues eso ha cambiado en los últimos años, ya con las evidencias actuales. Ya como vemos las nuevas guías, tanto las europeas 2018 como estas nuevas guías de la Asociación Internacional de Hipertensión 2020, ya recomiendan el uso de beta bloqueadores para las mujeres que están buscando embarazo y para mujeres embarazadas. Esto ya cambió. O sea, antes teníamos así otros medicamentos como el alfa-metildopa, ¿no? Eh, o bloqueadores de canales de calcio también son seguros, como el nifedipino, pero ya las guías actuales ya recomiendan el uso de los beta bloqueadores, ¿no? Muy bien. Preguntan sobre qué debemos de tomar en cuenta para poder determinar cuál es un verdadero baumanómetro que sea adecuado y sobre cuál es la efectividad de los baumanómetros digitales, ya sea de muñeca o de brazalete. Sí, pues hay que fijarnos que estén avalados por la FDA y la EMA, que es la Asociación Europea de Medicamentos, que tengan sus certificados y sus sellos. Yo todavía prefiero por mucho los baumanómetros manuales de brazo. Algunos baumanómetros electrónicos de brazo sí nos llegan a marcar bien, pero, o sea, en la práctica clínica lo vemos. O sea, hay veces que no escuchan bien, marcan cero la presión, se descalibran, ¿no? Los de muñeca yo no los recomiendo así para nada. Ajá. O sea, de hecho yo en mi práctica común para no fallarle, le mido la presión al paciente como está indicado. Primero se la tomo manual en un brazo y con un electrónico de brazo en el otro brazo y después los intercambio. O sea, tomo la presión manual en el otro brazo y el electrónico en el otro, ¿no? Y así ya tenemos una mucho mejor idea, ¿no? Eh, También hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el mapa es puro presión arterial electrónica, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, o sea, en conclusión, pues, o sea, práctica, desde el punto de vista práctica, yo lo hago así, o sea, con manual y electrónico al mismo tiempo y las 2, 3 veces que se recomienda. Y los de muñeca no los recomiendo para nada, ¿no? Claro. También preguntan sobre el tema de el uso de ARA2 o IECA en pacientes con COVID. Esto por lo que se dijo al Sí. principio de Sí, la pandemia. esa es muy buena pregunta. O sea, al principio como que se tenía el miedo de que el uso de ARA2 o IECA iba a aumentar el riesgo de que se expresara más el receptor y que el paciente se infectara más y tuviera un cuadro más grave. Pero ya salieron las publicaciones y inclusive se vio que el uso de ARA2 disminuye el riesgo de mortalidad de COVID. O sea, algo, o sea, completamente a lo que se tenía el miedo, ¿no? Entonces sí es seguro usarlos en COVID, los ARAs. Perfecto.
Preguntan, ¿qué opina de la combinación inapamida amlodipino? ¿De amlodipino con qué, perdón, doctor Quintín? Indapamida. Pues, o sea, está, a mí, desde mi punto de vista, es buena combinación, o sea, porque se tiene la eficacia del calcio antagonista, que es el amlodipino que se toma una vez al día, con el diurético tiacídico indapamida. El problema, o sea, ahí, el problema es que es el costo, o sea, sería muy eficaz esa combinación, pero sí, desde mi punto de vista, sería un medicamento caro. Y, o sea, la combinación de calcio antagonista con tiacídico es buena combinación porque sabemos que el 30% de los pacientes desarrollan edema con los calcio antagonistas y se quejan los pacientes, y ya cuando lo combinamos con el diurético, se disminuye ese efecto secundario, que es por lo que luego lo suspenden, y alcanzamos buena eficacia, pero, o sea, nada más sería el costo que yo le vería al pero, ¿no? A esa combinación que sugieren. Claro, aquí preguntan algo que me llama mucho la atención. Yo tengo mi forma de pensar al respecto, pero Sí. a ver qué opina. Dicen que si después de hacer un diagnóstico de hipertensión arterial, debido a que las complicaciones cardiovasculares precoces son las más peligrosas, si no considera que debe ser un padecimiento tratado exclusivamente por cardiólogos. Pues, digo, yo creo que si todos somos internistas, yo soy internista certificado y recertificado, de hecho me encanta la medicina interna y, o sea, creo que nosotros como internistas le damos ese plus a los pacientes de que vemos todo de manera integral y, o sea, si somos buenos internistas certificados, recertificados, o sea, no hay por qué no la podamos tratar, o sea, y además tiene el plus de que le vamos a ver las demás comorbilidades, o sea, vamos a ver la dislipidemia, el sobrepeso, la glucosa, la ansiedad, la polifarmacia, o sea, vamos a ver más cosas que, o sea, bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, un cardiólogo que no es internista, que solo es cardiólogo, va a ser una visión distinta desde mi punto de vista, que también es válida, ¿no? Pero sí, no sé qué opina usted, doctor Quintín, Sí, también. definitivamente, creo que como comentaba al principio, pues la mayoría de los pacientes hipertensos van a tener otras enfermedades, ¿no? Y precisamente la ventaja de la visión del médico internista es la visión integral de la patología, pero además la hipertensión es tan prevalente que debe de ser un padecimiento visto por médicos generales, por médicos familiares bien, y por médicos internistas, porque no habría manera de que todos los hipertensos puedan ser vistos por cardiólogos por el tema de número también, ¿no? Entonces, Sí, sí es exacto, no se importante. darían abasto. O sea, en Exactamente. México hay lugares inclusive que no hay internistas, entonces sí, o sea, el chiste es que todos aprendamos, sepamos manejar bien a los pacientes. Y la hipertensión también la puede manejar un médico familiar bien, o sea, no hay por Y qué. efectivamente, de hecho, yo eso es algo que comento siempre con mis alumnos, que si algo debe de saber manejar muy bien un médico general es diabetes e hipertensión, porque eso es el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí. Ok, preguntan qué tan recomendable es dar tratamiento farmacológico en prehipertensión como método de nefroprotección. Ah, bueno, o sea, sí, si ya el paciente tiene, o sea, se está depurando menos de 60, tiene albuminuria, o sea, ahí sí ya por la pura albuminuria está indicado, ¿no? Eh, o sea, no hay estudios así en prehipertensión que digan que el paciente va a mejorar y a protegerle, pero teóricamente sí. O sea, entonces si vemos también un paciente que tiene síndrome metabólico, ya sabemos que le va a pasar, o sea, le va a tener problemas renales en el futuro, tiene familiares con enfermedad renal, yo sí lo empezaría desde prehipertensión, una a dos dosis bajitas. Muy Ujú. bien. No sé qué experiencia tenga usted. Preguntan sobre el tratamiento antihipertensivo en niños. Sí, no, o sea, niños prácticamente no, sí, son como otro canal. Yo prefiero derivar a un niño con hipertensión con el cardiólogo pediatra, endocrinólogo pediatra, hacer un abordaje multidisciplinario. Casi siempre tienen ellos coartación de la aorta o alguna malformación ahí, fibrodisplasia muscular que hay que buscarles. O sea, de hecho, un niño con hipertensión hay que buscarle causas secundarias o un hiperaldosteronismo familiar, ¿no?
pero sí, preferiría, me sentiría más cómodo que lo viera ya un especialista en eso, ¿no? Ajá. Claro, sí. Pregunta aquí de alguien que está tratado exclusivamente con los sartán y hace hipertensiones nocturnas. Si considera que este tema sea presente por la monoterapia y cuál sería el segundo medicamento adecuado para agregarle a este paciente. Pues habría que ver nada más que los sartán si ya estuviera a dosis terapéuticas, o sea, 100 miligramos al día, que es la dosis máxima. Si a pesar de eso hace hipertensión en la noche, yo le agregaría o un calcio antagonista en la noche o un beta bloqueador de una acción no tan larga, o sea, como atenolol o incluso el mismo propranolol que solo dura 8 horas en sangre para cubrir ese espacio de la noche. No le agregaría un diurético en la noche porque pues, lo vamos a hacer que se pare ahí en la noche, ¿no? Entonces, habría ahí que individualizar el tratamiento, que es el arte ya de la medicina, ¿no? Ajá. Perfecto, pues le agradezco, doctor. Muchas gracias por su participación. Excelente plática. Gracias, También doctor, por la invitación. Sí. a los que estuvieron aquí presentes el día de hoy, les recuerdo que a las 2 de la tarde tendremos nuestra siguiente plática, la cual se denomina Síndrome de Fragilidad, un enfoque multidisciplinario. Los esperamos. Les recuerdo checar desde antes de entrar a la sala que esté su nombre completo para que los podamos dejar entrar y evitar que tengamos situaciones desagradables como las del día de ayer. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buen día.